Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio. Estudia tu lección. Ya estamos en la lección número 9, que se titula La prueba más convincente. Esta semana estudiaremos de qué manera la vida cristiana práctica se convierte en la prueba más poderosa para llevar a cabo el mensaje del Evangelio. Así que vamos a estudiar tres aspectos que quiero compartir contigo. El primero, reconciliados con Dios. El segundo, unidad práctica. Y el tercero, unidos en la misión. Así que en estos tres aspectos nos concentraremos en los siguientes minutos. Bienvenido a este espacio. Esta primera parte se titula Reconciliados con Dios. Es muy interesante, si notaste, o se puede notar las palabras del versículo de memoria de Juan 11, 51 y 52. Dice así: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí Juan está hablando de Caifás. Pero mira qué interesante. Caifás, lógicamente, estaba interesado en deshacerse de Jesús y expresó esas palabras. Él no fue consciente, no era consciente de las implicaciones que tenían sus propias palabras. Pero esas palabras de Caifás nos señalan. En el versículo 52 dice que era también para congregar a uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, Juan toma las palabras de Caifás y las aplica. Entonces dice, esa muerte de Jesús, aunque Caifás la estaba justificando de cierta manera, Juan ahora utiliza esas palabras y dice, esa muerte de Jesús realmente lo que hizo fue unirnos a todos. Así que por eso estamos reconciliados por Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Eso es algo muy importante, porque hace parte de esas bendiciones que como iglesia recibimos. No tiene que ver con nuestras cualidades, no tiene que ver con el tamaño de nuestra iglesia, no tiene que ver con las capacidades de nuestra iglesia, tiene todo que ver con Dios. Es decir, únicamente esa unidad se logra es por lo que Dios hace por nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. También el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 y 27 señala que nosotros estamos unidos a través del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, entonces lógicamente aceptamos al mismo Cristo, y ese mismo Cristo es entonces el que genera esos vínculos de unidad entre nosotros como iglesia. Así que prácticamente todos estamos bajo la unidad que proviene de la cruz. Tú y yo estamos unidos en esa obra que Jesús hiciera en la cruz. Pero también la lección nos invitaba a reflexionar en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda a Corintios, el capítulo 5 y los versículos 17 y 18. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que el apóstol Pablo también declara, nos dice claramente que fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Así que aquí encontramos un aspecto muy importante en nuestra experiencia espiritual. A través de la cruz nosotros recibimos esa unidad. A través del bautismo, entonces nosotros nos unimos como un solo pueblo. Y entonces, luego de eso, el apóstol Pablo dice que también nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Pero te quiero preguntar,
una cosa. ¿Tú le crees más a lo que la gente te dice o a lo que la gente hace? Vamos a notar una diferencia muy importante entre la teoría y la práctica. El mensaje de reconciliación y el ministerio de reconciliación. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente momento. Así que quédate con nosotros. Muy bien. Comienzo esta sección preguntándote, ¿cómo evaluarías tu testimonio personal? ¿Te has puesto a pensar qué piensa tu compañero de universidad acerca de ti o de la preparatoria? ¿O qué piensa tu compañero de trabajo en la oficina que te ve llegar todos los días? ¿O el vecino con el que a veces te saludas de vez en cuando por ahí en tu casa? ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Qué impresión crees tú que das? A veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones generan en los demás. Y es justamente de eso de lo que habla el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros como iglesia primero recibimos la bendición de haber sido reconciliados con Dios. Esa es una primera bendición. La segunda bendición, hemos sido reconciliados entre nosotros como pueblo. A través del bautismo, entonces estamos unidos como pueblo. Pero ahora se nos encomienda una misión, un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿ese ministerio a quién corresponde? ¿Al pastor de la iglesia? ¿O al anciano? ¿O a la junta directiva? ¿O corresponde a todos nosotros ese ministerio? Dime, ¿quién podría predicarle a tus compañeros del aula, tus compañeros de clase, acerca de Jesús? ¿Quién? ¿Tendría que ir el pastor hasta tu aula y predicarles? ¿O por algo tú estás ahí? ¿O quién podría predicarles a tus vecinos o a tus compañeros de trabajo? ¿Tendría que ir un evangelista ahí a la oficina y predicarles acerca del amor de Jesús? ¿O no será que tú estás ahí en ese lugar por una razón? Ese es el ministerio de la reconciliación justamente. Entonces, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 4, hay varios versículos en los cuales el apóstol Pablo enfatiza la vida práctica de un cristiano. Así que miremos algunos aspectos. El versículo 24. Dice Efesios 4:24. Dice Pablo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, dice él, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, y podría seguir. Así como ese texto hay muchos más. Apela el apóstol Pablo a llevar una vida práctica. Ahora dime, de ese listado que acabé de leerte, ¿es eso lo que tus amigos no adventistas ven en ti? Buenas palabras, buen trato, bondad, misericordia, perdón, autocontrol, palabras bondadosas, verdaderas, legítimas. ¿Es eso? Porque si es eso lo que están viendo, entonces tú estás cumpliendo con el ministerio de la reconciliación. Pero vale la pena entonces que nosotros cuestionemos cómo está nuestra vida delante de los demás. Mira, te voy a hablar de lo práctico, como la lección nos estaba invitando a hacer. Te voy a hablar de lo práctico. Nosotros como adventistas
así somos. El sábado en la mañana nos bañamos, nos ponemos nuestra mejor ropa, nos ponemos nuestro saco, nuestra corbata, agarramos nuestra Biblia debajo del brazo y nos venimos. Y aquí estamos en la iglesia, santos, nuestra aureola aquí encima de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? ¿Qué pasa de domingo a viernes? ¿Qué ocurre en nuestra casa? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. ¿Qué ocurre con nuestros compañeros de estudio, de trabajo? Es esa vida práctica a la que Pablo apela. Es esa invitación que el apóstol Pablo nos hace a cada uno de nosotros. Que podamos realmente llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Muchas veces, déjame decirte, que subestimamos el poder que tiene nuestro testimonio. Subestimamos la influencia que ejercemos en nuestra vida delante de los demás. Déjame decirte algo. Hace algún tiempo atrás comenzó a venir una familia a una de las iglesias donde yo estaba. Y fue interesante. Esa familia estuvo viniendo a una serie de campañas todos los días. Alguien los había invitado. La primera vez que fui a visitar a esa familia, después de las campañas, ¿saben qué me dijeron? Esa persona que me invitó, que era miembro de la iglesia, dice, en estos años que llevo conociéndole, es una persona intachable. No le he escuchado una mala palabra. Su comportamiento es ideal, dice. Por eso cuando nos invitó a la iglesia, quisimos ir a saber a qué clase de iglesia se reunía una persona como él. ¿Te das cuenta el impacto que alguien puede generar en la vida de una persona? Ni siquiera con decirle nada, simplemente convivir. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación que Jesús, que nuestro Dios, nos ha encargado a cada uno de nosotros. Esa es la vida práctica. Muy bien. Esta última parte de la lección se ha titulado Unidos en la misión. Bueno, lo que el apóstol Pablo señala a la iglesia respecto al ministerio de la reconciliación se puede ver en la vida práctica. Pero por supuesto, para que la iglesia como tal pueda entonces cumplir con esa misión, la iglesia necesita estar unida. Otro aspecto que enfatizaba la lección o que enfatiza la lección de esta semana es justamente que la iglesia procure la unidad. Vamos a leer dos textos. El primero está en Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Eso está en el contexto de la cena del Señor. ¿Qué caracterizaba al grupo de discípulos en ese momento? Justo cuando estaba Jesús por ser entregado y pasar a enfrentar una situación tan difícil. ¿Qué había entre ellos? Había división, había contiendas. Se peleaban por quién iba a ser el mayor entre ellos. Pero vamos a leer ahora Hechos, el capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué palabras encuentras en estos últimos versículos de Hechos? Yo encontré la palabra perseveraban unánimes o la frase, la palabra juntos, la frase comían juntos. ¿Qué contraste? Los discípulos en el momento de la última cena y los discípulos ahora justo preparándose para recibir el Espíritu Santo. Y fue justamente esta condición de unidad, de unanimidad, lo que permitió y preparó el corazón de los discípulos para recibir el poder del Espíritu Santo y entonces poder cumplir la misión. Sin el Espíritu Santo los discípulos nunca hubiesen podido cumplir la misión. Pero sin la unidad, sin la unanimidad entre ellos, nunca el Espíritu Santo hubiese podido tomar control de sus vidas.
te das cuenta la importancia que tiene la unidad dentro de la iglesia para que podamos recibir el Espíritu Santo y para que podamos entonces cumplir con nuestra misión. Vivimos en un mundo de antivalores. Vivimos en un mundo contrario a los principios de la palabra de Dios. La iglesia tiene que levantarse frente al mundo como una opción mejor, como un estilo de vida mejor, como un estilo de vida o una opción de vida de valores, de principios. Así que cuando una persona entra por la puerta de la iglesia, ¿qué es lo que espera ver en la iglesia? Pues lógicamente espera ver armonía, espera ver unidad entre los hermanos, espera ver amor, espera ver paciencia entre nosotros. Eso es lo que espera ver la gente, y eso es lo que realmente convierte a una persona. Y muchas personas dicen, yo me quedo en esta iglesia porque veo eso. O muchas otras tristemente dicen, bueno, lo que enseñan me parece muy bien, las doctrinas me parecen correctas, pero vea cómo se pelean allá, pero vea cómo se tratan ellos, vea cómo me tratan a mí. Entonces lógicamente la persona se desanima. Por eso la lección de esta semana nos desafiaba o nos desafía a realmente convencer a las personas, no solamente a través de las palabras o del mensaje, sino a través de nuestra vida práctica. Es ahí entonces donde podemos estar unidos en la misión. Cuando los discípulos lograron este objetivo, entonces cumplieron la misión. Me gusta lo que dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 30. Dice ella, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Había en el corazón de los discípulos un deseo sincero de ser convertidos y de recibir el poder del Espíritu Santo. Muy bien, concluimos aquí entonces esta tercera parte de la lección de esta semana. Y a manera de conclusión, entonces podemos decir que la lección de esta semana nos desafía a ser más conscientes de cómo nuestra vida práctica día tras día influencia positiva o negativamente a quienes nos rodean. Tú tienes que saber y tener la conciencia de que eres una luz a donde quiera que vas. Tus amigos de la universidad tienen que saber que eres adventista del séptimo día. Y tienen que saber en qué cree un adventista del séptimo día y cómo vive un adventista del séptimo día y cuál es el estilo de vida de un adventista del séptimo día. Tus compañeros en el trabajo tienen que saber que tú eres adventista del séptimo día. Tus vecinos, tu familia que no es de la iglesia, tiene que saber que tú eres un adventista del séptimo día. No te avergüences de expresar la fe que hay en tu corazón. Es más, cuando tú expresas soy adventista del séptimo día, de alguna manera tú te comprometes más a vivir mejor como Cristo vivió. Ese es el desafío. Cuando tú dices yo soy adventista del séptimo día, entonces tú sabes que tienes que actuar como adventista del séptimo día. Pero sabes, muchas veces pasan años y la gente dice, ni sabía que eras de ninguna iglesia, no sabía que te congregabas en alguna iglesia. ¿Por qué? Porque preferimos ocultarlo. ¿Y por qué preferimos ocultarlo? Porque nos conocemos, porque dicen, no, yo prefiero seguir así, para poder hacer lo que me gusta hacer, para poder hablar de esta manera, para poder comportarme de esta manera. Pero la lección de esta mañana te invita y me invita a apoderarnos de ese ministerio de la reconciliación y que a través de nuestra vida práctica entonces podamos predicar a Cristo Jesús y podamos nosotros cada uno de nosotros ser una prueba convincente de que Cristo está en medio de su iglesia. Muchas gracias por participar con nosotros. Recuerda compartir este material en este espacio. Estudia tu lección y te invitamos para que estés pendiente y nos vemos entonces la próxima semana con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga.